Muy buenos días, chicos. Hoy vamos a dar la teoría de fisiopatología de las arritmias cardíacas. Voy a compartir enseguida la pantalla, por favor, si es que me pueden confirmar. Doctor, se ve, doctor. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, bueno, hemos esperado 10 minutos para que puedan ingresar sus compañeros. Así que vamos a empezar con la teoría de fisiopatología de arritmias cardíacas. Entonces, primero tenemos que saber, o bien ya conocemos las estructuras del corazón. Tenemos acá en el presente imagen la bifurcación de la vena cava superior, la cavidad de la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho. Del ventrículo derecho sale la vena cava hacia los pulmones. Del ventrículo izquierdo sale el callado aórtico, ¿no? Justamente en la bifurcación de la vena cava superior se encuentra el nodo sinusal, el marcapaso más importante del corazón. Posteriormente tenemos el nodo auriculoventricular, que es el segundo marcapaso, y el tercer marcapaso es el haz de His, y juntamente con las damas de Purkinje, ¿no? Entonces, el nodo sinusal es el marcapaso más importante que lleva a la conducción del sistema cardionector a un impulso generando ondas de 60 hasta 100 latidos por minuto, ¿no? La que le sigue es el nodo auriculoventricular, que genera ondas mucho más lentas de 40 a 60 latidos por minuto, ¿no? Y posteriormente tenemos el tercer marcapaso, que es el haz de His, que genera impulsos de 30 a 40 latidos por minuto. Posteriormente tenemos las damas de Purkinje, uno que va a la dama derecha y dos damas izquierdas, ¿no? Uno anterior y posterior. Entonces, en el manejo de las arritmias, normalmente pues hay una alteración en la generación de impulsos. El nodo sinusal puede generar mayor cantidad de impulsos, causando una taquicardia, ¿no? En el cual se le conoce como taquiarritmias. O también puede disminuir a través de sus fibras simpáticas, a través del sistema nervioso parasimpático, disminuir las frecuencias, ¿no? La frecuencia de ritmos. Entonces a esto se le llaman como bradiarritmias. Bueno, el ritmo sinusal normal, ya en el electrocardiograma, normalmente siempre un impulso es generado primeramente la onda P, ¿no? Seguidamente, la onda P siempre va a ser positivo, uniforme en D1 y en D2. Cada onda sigue un complejo QRS, ¿no? El intervalo entre P y R son constantes, ya de un tiempo de 0.12 a 0.20 segundos. Y el complejo QRS
dura menor a 0.1 segundo. Cada complejo QRS es precedido por una onda P, ¿ya? Regular. Y la frecuencia entre cada complejo QRS o en cada onda se da un impulso de 60 a 100 latidos por minuto. Entonces, esto es el generador de impulsos, ¿no? En el electrocardiograma vamos a ver siempre una onda P positiva, que esto corresponde a la despolarización de las aurículas. Y seguido tenemos un complejo QRS que corresponde a la despolarización de los ventrículos, ¿no? Y posteriormente genera una onda T. Normalmente, la frecuencia cardíaca tiene un ritmo juntamente con el eje o con el complejo QRS, ¿ya? Las ondas P normalmente tienen un tiempo de 0.078 a 0.12 segundos. El intervalo entre la onda P y la onda R tiene un tiempo de 0.12 a 0.20 segundos. El complejo QRS tiene un tiempo de 0.08 a 0.20 segundos, ¿no? Y entre el intervalo de QT transcurre un tiempo de 0.23 a 0.40 segundos, ¿no? El ritmo sinusal normal, ¿ya? Siempre va la onda P, precede a un complejo QRS, ¿ya? Es de igual morfología, ¿no? O sea, cada onda QRS tiene la misma distancia, ¿no? Son regulares. Entonces, la distancia entre complejo QRS es simétrico, ¿ya? Igual, de la misma forma, la distancia entre las ondas Rs son iguales. El complejo P o las ondas P son positivas en D1, en D2 y en ABF. La onda P es negativa en ABR. Ya, eso es en un electrocardiograma normal. Entonces, acá tenemos dos tipos de onda, ¿no? Uno que son las ondas de los músculos cardíacos y la otra onda o las otras ondas que corresponden a los marcapasos del nodo sinusal, ¿no? Entonces, en esta imagen podemos ver que en las células cardíacas ya tienen una membrana en reposo a menos 90 milivoltios, ¿ya? Y un umbral de 60 milivoltios, ¿no? Cuando se genera un impulso, esto normalmente llega a su pico hasta más 20 hasta más 30, ¿ya? ¿Cuándo se genera en las células cardíacas estos impulsos? Cuando hay un ingreso de sodio a través de los canales de sodio hacia las células cardíacas. Entonces, al ingresar este electrolito,
genera un impulso, ¿no? Hasta llegar a una fase 0. Posteriormente es impulsado con más frecuente por el mayor cantidad de ingreso de sodio hasta llegar al umbral, ¿no? Posteriormente hay una despolarización, ¿no? Entonces, cuando se genera un impulso, es la despolarización. Una vez que llega a su punto, hay una despolarización por salidas de potasio. Y posteriormente tenemos una meseta, que es la fase entre la fase 1 y la fase 2. Esta meseta se da por el ingreso de calcio a través de los canales de calcio, ¿no? Y posteriormente llegamos a una fase 3, que también hay una mayor salida de potasio. Entonces, de esta forma se despolariza esta onda. Sin embargo, en las ondas, en la generación de impulsos en el marcapaso del nodo sinusal, estos tienen un generador de impulsos a través de los canales de calcio, ¿no? Entonces, el potencial de membrana en reposo es menos 60 en las células del nodo sinusal, y su potencial de umbral es menos 40, ¿ya? Entonces, esto tiene un potencial de membrana en reposo de menos 60, y al generar un impulso, esto se da por los canales de calcio, ¿no? Los canales de calcio, a través de los canales de calcio de tipo T. Una vez que llega a la fase 0 del generador de impulsos, se abren más canales de calcio de tipo L. Entonces hay mayor ingreso de calcio. Esto hace que el impulso pueda llegar hasta su umbral, hasta más 20. Y posteriormente se genera la fase 3, ¿no? La fase 3 por salida de potasio. Entonces tenemos dos tipos de células, ¿no? Las células de respuestas rápidas y las células de respuestas lentas. Las células de respuestas rápidas ya son las células de los ventrículos y las células de las aurículas. Y las células de respuesta lenta son los marcapasos, ¿no? El nodo sinusal, el nodo auriculoventricular y el nodo o el haz de His. Las células de respuestas rápidas tienen 4 fases, ¿no? La fase 4, que es que está en reposo, que es normalmente los potenciales de acción están en un potencial de reposo que no se genera impulsos. Luego, posteriormente, tenemos una fase 0, donde se genera la despolarización, ¿no? Esto es por ingresos de sodio a través de los canales de sodio. Tenemos la fase 1, que corresponde a la despolarización temprana de salida de potasio, ¿no? Y la fase 2 es la meseta, es por salida de potasio y entrada de calcio, ¿no? Entonces, al ingresar el calcio, le da más, genera más ondas positivas a nivel de las células, ¿no? Entonces, por eso se genera esa meseta. En la fase 3, que es la repolarización tardía, ya es por salida de mayor cantidad
de potasio. ¿Ya? Entonces, en estas células de respuesta rápida, tenemos el potencial en reposo de menos 20, ¿ya? Como en la siguiente imagen podemos observar, que la fase 4 corresponde a al potencial de membrana en reposo, que es menos 90, y tenemos un potencial de umbral de menos 60, casi acercándonos a la fase 0. En las células de respuesta lenta tenemos 3 fases, ¿ya? Estos corresponden a los marcapasos del nodo sinusal, ¿no? Entonces, esto contamos con 3 fases, la fase 4, la fase 0 y la fase 3. En la fase 4 es la despolarización diastólica espontánea por la entrada de calcio, ¿no? Acá en la diapositiva está mal, no es sodio, es calcio, ¿ya? Entonces hay un ingreso de calcio a través de los canales de calcio tipo T. Una vez que llega a la fase 0, como hemos indicado, se estimula la apertura de los canales de calcio tipo L. Entonces, estos canales de calcio tipo L hacen ingresar mayor cantidad de calcio para que se pueda generar este potencial de acción. Y posteriormente, inmediatamente llega a la fase 3, que es la repolarización o la salida de potasio. Ya, entonces, en las células de respuestas lentas, el potencial de reposo es menos 60, como hemos indicado, y el potencial de umbral es menos 40 milivoltios. Periodo refractario. El periodo refractario es cuando no se genera un potencial de acción. Hay 2 tipos de periodos refractarios. Es un periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo, ¿no? Entonces, el periodo refractario absoluto es cuando se genera la acción, ¿no? El tiempo que transcurre esta generación de impulso, ¿no? Eso es el periodo refractario. Y el periodo refractario absoluto, perdón. Y luego tenemos un periodo refractario relativo cuando el impulso vuelve a su potencial de membrana en reposo. Definición de las arritmias. Ya las arritmias no es más que la alteración del ritmo del corazón por una afectación del sistema de su ritmicidad y la conducción. Entonces, pueden haber alteraciones en la generación de impulsos y también puede haber algunas alteraciones en la conducción de la generación del impulso. Las arritmias se dividen en taquiarritmias y bradiarritmias. Estos pueden ser, además, las bradiarritmias pueden dividirse en supraventriculares y ventriculares. Ya, entonces, el ritmo sinusal, ya el nodo sinusal, genera impulsos de 60 a 100 latidos por minuto, ya. El nodo auriculoventricular genera más lentos impulsos de 40 a 60 latidos por minuto. A esto se lo denomina ritmo de unión. El haz de His, que es el tercer nodo, el marcapaso, que genera mucho más lento, de 20 a 40 latidos por minuto. Normalmente a estos se los denomina como ritmos idioventriculares. Supresión sobre estimulación. ¿Qué significa esto? Cuando las células
del nodo sinusal ya estimula mayor cantidad de impulsos o cuando genera mayor cantidad de ondas, esto precede a los nodos que lentos, ¿no? Entonces, a eso se refiere con esta supresión sobre estimulación, ¿no? Entonces, el marcapaso que les reemplaza a los otros o el marcapaso que genera mayor cantidad de impulsos, ¿no? Entonces, las arritmias además, se pueden clasificar según su frecuencia, según su origen, según el mecanismo de producción, ¿no? Según las frecuencias, como hemos indicado, se clasifican en taquiarritmias, bradiarritmias. Según el origen, pueden ser supraventriculares o ventriculares. Según el mecanismo de producción, estos pueden ser trastornos de la formación de impulsos y los trastornos de la conducción. En los trastornos del automatismos normal, alterado o automatismos anormales, ¿ya? Que puede estar generando algún problema en la generación de impulsos.